Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que le llamamos Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión vamos a estar abordando un tema muy importante, principalmente para todos aquellos procesos de vigilancia y cuidado de los bienes naturales de nuestro país, y que representa también un esfuerzo por parte del Poder Judicial de afianzar algunos criterios y acciones precisamente en torno a la protección del ambiente. Para esta ocasión tenemos el honor de tener al máster Luis Diego Hernández Araya, fiscal adjunto ambiental. Bienvenido, don Luis Diego, qué gusto tenerle por acá. ¿Cómo se encuentra usted? Para servirle, don Luis Andrés, muy bien y muy contento de poder, a través de este medio, poder hacer educación ambiental hacia la ciudadanía. Muchísimas gracias. Tal vez para empezar, don Luis Diego, a veces hay ciertos términos y ciertas palabras que nos complica un poco o nos cuesta poder asimilar y entrar en ese diálogo, por ejemplo, ciudadanía, poder judicial, etcétera. Si usted nos pudiera ayudar a comprender qué podríamos estar entendiendo desde el poder judicial, lo que son delitos ambientales, cómo se tipifican. Bueno, el delito ambiental protege justamente bienes de naturaleza ambiental, ecosistemas como los humedales, el bosque, los árboles, los océanos, la zona marítimo terrestre, los manglares, nuestra vida silvestre, que es un bien de dominio público, es de todos y todas las costarricenses. Y tiene una particularidad el delito ambiental, que ya todos conocemos, o el legislador conoce, que nos encontramos ante un menoscabo de los bienes ambientales del planeta, de la situación del planeta. Hoy día es complicada, asistimos a un fenómeno de cambio climático, desaparición creciente de la biodiversidad, contaminación de los océanos, cambio en la temperatura de los océanos, y por supuesto esto influye en la seguridad alimentaria, es decir, los alimentos que los seres humanos obtenemos de la naturaleza. Entonces, una característica de los delitos ambientales es que puede ser que frente a un delito ambiental no exista en apariencia una víctima, es decir, se cortó un bosque, se comercializó una especie de vida silvestre sin permiso, y pueda que esto parezca que no está afectando directamente a una persona de carne y hueso o a una comunidad. Bueno, la característica de los delitos ambientales es esa, que se anticipa, el derecho penal se anticipa sus barreras, su lucha, para evitar, porque ya conocemos que sumados todos los daños ambientales uno a uno, producen esta situación planetaria que hoy tenemos. Entonces, una característica primordial del delito ambiental es justamente esa, que lo que está sancionado como delito y que tiene una pena de prisión, porque esta es la característica principal del delito, que la consecuencia es una pena de prisión. Bueno, puede ser que el particular o quien comete el delito vaya a la cárcel o se le dé alguna medida, alguna suspensión del proceso a prueba o una ejecución condicional de la pena. Sin embargo, precisamente esta es la característica, que el derecho penal se anticipa y considera ciertas conductas delictivas como sumamente dañinas, por lo tanto son sancionadas penalmente. Muchas gracias. Tal vez consultarle, que es parte del motivo de esta conversación que tenemos, es que el año pasado el Poder Judicial, digamos, publicó una política de persecución de los delitos ambientales. Entonces, quería consultarle en qué consiste esta política y por qué es necesaria. Bueno, muy bien. La política lo que hace es interpretar el delito ambiental para hacerlo comprender de una manera más fácil y más estructurada, tanto al operador del derecho, es decir, jueces, fiscales, policía preventiva, policía represiva, policía judicial,
y que sea más comprensible hacia la ciudadanía. Y la otra vertiente de las políticas es lograr la uniformidad. Es decir, que si un caso se resuelve de una manera en la zona sur de nuestro país, en Ciudad Neily, en Buenos Aires, ese mismo caso se va a resolver de una manera similar, ya sea en juicio o ante una medida de conciliación, etcétera, se va a resolver de una manera similar en la zona, por ejemplo, de Limón o en la zona norte del país. Básicamente es eso, las políticas lo que tienden es a lograr uniformidad en los criterios y en la aplicación del derecho penal ambiental, es decir, que no lo aplique como se le antoja a cada juez, a cada fiscal o a cada funcionario o funcionaria pública. Y quería consultarle, cuando leía la información, tengo entendido que la política anterior transcurrieron como 10 años entre una y la publicación del año pasado. Entonces, si usted nos pudiera comentar cuál es el escenario que encuentra ahora la política, digamos, tomando en consideración esos 10 años, cuáles son las problemáticas que persisten y tal vez cuáles son algunas nuevas que han aparecido y justamente que ahora se incorpora esta política que se publicó el año pasado. Bueno, el derecho es dinámico en la medida en que regula conductas o fenómenos sociales que son dinámicos. Entonces el derecho de alguna manera que es rígido porque tiene que haber una seguridad jurídica, es decir, el legislador no puede todos los días estar cambiando las conductas que son delictivas, es decir, tiene que haber seguridad, cierta seguridad en el tiempo. Sin embargo, los fenómenos sociales como el delito ambiental, como le digo, son dinámicos. Entonces, las políticas después de estos 10 años de experiencia, al igual que la legislación, se han tenido que adaptar a la realidad jurídica y a la realidad social del país. Entonces, por ejemplo, te cuento que en estos 10 años, por ejemplo, han surgido varias leyes muy complejas, como la Ley de Gestión Integral de Residuos, que regula todo lo que es el transporte, la utilización de residuos y de desechos tóxicos, con penas muy importantes, con penas de hasta 15 años de prisión en algunos casos, y con conductas que, por ejemplo, hoy día lanzar una bolsa de galletas a la vía pública podría constituir delito de acuerdo a esta ley. También la ley de pesca. La ley de pesca y acuicultura ha recibido reformas importantes, cambios importantes. Entonces, lo que ha hecho las políticas es interpretar esta legislación que antes no existía. Tal vez se aplicaba el Código Penal en el caso de la contaminación de aguas. No, ya existe una legislación novedosa que las políticas tienen que hacerla comprensible al operador del derecho. Otras situaciones que nos hemos encontrado a la hora de elaborar las nuevas políticas, bueno, y es que ya no hay tanta ingenuidad en los sujetos que cometen delitos ambientales, es decir, ya no es el campesino que cortó un árbol para realizar mejoras en su casa o para utilizarlo como leña, no, ya existen fenómenos de crimen organizado, porque no es que los recursos nunca existieran, es decir, no es que el oro o las vetas de oro que hay en la zona norte no existieran antes, o que las riquezas de nuestros mares, que son 10 veces, por cierto, la superficie que tiene Costa Rica en mares es 10 veces mayor a la superficie terrestre, entonces ustedes se pueden imaginar la riqueza que existe. Entonces, las maderas preciosas que son utilizadas en otros países, como el cocobolo, que es utilizado para rituales religiosos, para hacer incensarios en países de Asia, o bien para hacer dash de automóviles de alta gama, o en la elaboración de lanchas de lujo, de yates de lujo. Entonces, no es que no existieran los recursos, sino que como Costa Rica los ha conservado y en el mundo existe escasez y existe una alta demanda de recursos naturales, muchas veces ilícita, entonces Costa Rica se ha convertido en un banco de biodiversidad y de riquezas naturales increíble. Y desgraciadamente el crimen organizado ha puesto su mirada
en Costa Rica. Entonces, esta es otra situación que las políticas han tenido que brindar más herramientas para perseguir estos nuevos fenómenos que se han dado. Y por último, el fenómeno de la corrupción. Ustedes saben que el crimen organizado no sería sin la corrupción. Entonces, desgraciadamente, la presión sobre los recursos naturales ha traído fenómenos de corrupción en funcionarios y funcionarias que administran, que dan licencias y que dan permisos de acceso a los recursos naturales. Entonces, este ha sido un gran obstáculo que las políticas han tenido que, de alguna manera, incluir para poder ser más estrictos en cuanto, por ejemplo, la labor de los funcionarios y funcionarias públicas en la protección del ambiente, tales como las municipalidades, MINAE, Ministerio de Salud, etcétera. Don Diego, me gustaría tal vez si pudiéramos profundizar un poco en los obstáculos, pensando más que todo en ese día a día que tiene la Fiscalía Ambiental y pensando, digamos, en algunos procesos, que no sé, por ejemplo, cuando se denuncia, que la denuncia no aporta ciertos elementos o lo difícil que es probar ciertas otras cosas. Entonces, si usted nos podría contar un poco esa experiencia de estos 10 años, digamos, cuáles han sido esos principales obstáculos, digamos, que como fiscalía se encuentran al momento de querer ejercer o poner, digamos, en función, digamos, las distintas leyes y reglamentos que hay. Sí, quizás el principal obstáculo es este que te comento. En realidad, el delito ambiental está hecho para prevenir, digamos, daños irreparables en el ambiente. Entonces, desgraciadamente, esto ha sido utilizado, lo utilizan las personas que son investigadas por delitos ambientales para de alguna manera restarle importancia al delito ambiental. Entonces, por ejemplo, colocan otros bienes. Bueno, es que estoy aprovechando este bosque para hacer un hotel, pero es que voy a dar fuentes de empleo en una zona donde no existe. Bueno, sí, pero les están dejando esas comunidades sin servicios ambientales que les brindaba el bosque. Y no necesariamente los recursos se quedan en el país, o bien las agroindustrias que cambian el uso del suelo, están cambiando el uso del suelo de manera desmedida en cientos de hectáreas. Entonces, muchas veces lo ponen a la par, el daño ambiental, lo reducen a la par de otros bienes jurídicos como crear fuentes de empleo. Claro que es importante crear fuentes de empleo, pero definitivamente no lo es si es a costa del medio ambiente. Entonces, un obstáculo ha sido precisamente que existen interpretaciones que de alguna manera politizan el delito ambiental o también tornan inalcanzables los recursos que protege el bosque. O sea, entonces es muy difícil para un fiscal probar lo que la defensa quisiera que le tengamos que demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, la ley forestal protege el bosque del cambio de uso. Ah, bueno, pues se habla, mucho operador del derecho malinterpreta el bosque, que tiene ciertos requisitos, ¿verdad? De número de árboles, de número de hectáreas y densidad de población de árboles, etcétera. Pero mucha gente lo malinterpreta y exigen que el bosque sea primario. Entonces, nunca un fiscal ambiental va a poder acreditar que en realidad bosque primario no existe. En la ley forestal no existe esta figura de bosque primario. O bien el humedal, porque si la comunidad conoce y está tan familiarizada con un humedal, es tan difícil demostrar qué es un humedal, la naturaleza de un humedal en la corte o en los tribunales, ¿verdad? Entonces este ha sido el principal obstáculo que las políticas han tenido que tornar fácil el qué se debe demostrar y el cómo demostrarlo. Y esto ha sido una lucha para convencer a jueces, a fiscales de que en realidad los delitos ambientales son sencillos y deben ser eficaces para detener el daño ambiental. Es decir, el momento culminante de un delito ambiental no es tanto el juicio como la investigación, porque ya cuando lleguemos al juicio, el humedal ya va a estar drenado y ya no va a haber nada que hacer, el bosque va a estar desaparecido. Entonces la idea es anticipar y presentar medidas cautelares oportunas para evitar que los daños se consoliden en el tiempo. Ahora quería aprovechar tal vez y hacer una proyección hacia adelante y consultarle por dos elementos que me parece que estarían unidos. En varias entrevistas y
parte de información que ustedes disponen en la página web y demás, hablan de que hay un vínculo con los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, de esta política. Y quiero sumar a eso una que creo que le calzaría perfecto, es cuáles son los desafíos, digamos, que como Fiscalía, que como Poder Judicial, identifican con la actualización de esta política de aquí en adelante. Bueno, los desafíos precisamente consisten en especializar la jurisdicción penal ambiental. En este momento no contamos con jueces y juezas especializados que realmente comprendan y estén preparados para juzgar, hacer justicia ambiental. Y precisamente esto me lleva a lo que vos decís, que es la relación del delito ambiental o de las políticas con el desarrollo sostenible. Ante todo lo que hemos intentado, o las políticas y la guía, existe una guía de denuncias ciudadanas que le enseña a la ciudadanía y a las autoridades cómo denunciar y qué prueba aportar al respecto. Bueno, tornarlo accesible. O sea, uno de los requisitos del desarrollo sostenible, de los objetivos del desarrollo sostenible, es el acceso a la justicia. Bueno, todos esos instrumentos como la política permiten o facilitan el acceso a la justicia ambiental a las comunidades y que para mejorar la calidad de las denuncias ambientales. Y por supuesto que la comunidad o que la gente perciba que el daño ambiental no es que no le va a afectar, aunque la persona no lo perciba en el momento, definitivamente en algún momento le va a afectar en cuanto a calidad de vida, es decir, le están afectando su salud, su calidad de vida, el paisaje, los recursos alimentarios con que cuenta determinada región. Y básicamente esto es también con el desarrollo sostenible es importante el trabajo interinstitucional. Entonces las políticas han tratado de involucrar a todas las instituciones con competencia en la realización, en la persecución de delitos ambientales y en la realización de pericias para valorar los daños ambientales. También se ha mejorado una plataforma que es de denuncia ciudadana, que es la plataforma citada, Sistema Integrado de Denuncias Ambientales. Así la pueden encontrar en la red. Y hemos hecho la Comisión de Seguridad Ambiental, que es una comisión que lidera nuestra fiscala general, ha hecho mejoras a este sistema para que sea más accesible, para que se pueda dar trazabilidad al delito ambiental, es decir, que el ciudadano ingrese una denuncia, puede ser incluso anónima, en citada, y que le pueda dar seguimiento, que pueda saber qué está pasando con esa, por qué está durando tanto la investigación, si ya llegó a juicio, si hubo una condena, si se concilió. Entonces, y citada también permite uniformar las estadísticas y los datos de delitos ambientales para ver en dónde están golpeando más al ambiente los delincuentes. Y también dentro de la estrategia de desarrollo sostenible hemos monitoreado constantemente las redes sociales. La gente es muy dada de denunciar a través de redes sociales y medios de comunicación. Entonces la Fiscalía mantiene un monitoreo constante sobre cualquier noticia que se divulgue en redes sociales o en medios de comunicación sobre la afectación de un delito ambiental. Y por supuesto la capacitación. Hemos brindado capacitación no solo a personas funcionarias públicas, sino a las comunidades a través de organizaciones no gubernamentales como Costa Rica por Siempre. Don Diego, cuando revisaba el documento, es un documento bastante amplio, son alrededor de 600 y tantas páginas, y quería consultarle si nos pudiera ayudar a identificar algunos elementos que normalmente en toda política son importantes. Ya nos ha ido mencionando. Le consultaría cuáles son los actores principales de esta política. Y si usted pudiera, digamos, hacer una síntesis, sé que esto es bastante injusto porque el documento es bastante amplio y bastante integral, sobre algunas secciones o dimensiones que podría identificar la ciudadanía en este documento, que es bastante grande, pero digamos, ya usted nos ha mencionado, hay guías, hay unas matrices de interpretación
digamos, de los diferentes leyes, los delitos y demás, pero si nos pudiera ayudar para las personas que nos vayan a ver, puedan acercarse al documento ya con algunos criterios de lectura. Claro, Andrés. Bueno, los principales actores de la política son a quienes nos corresponde hacer cumplir la legislación ambiental. Y como te dije, históricamente han estado un poco rezagadas algunos actores y los hemos querido dar un papel protagónico en las políticas. Entonces, ¿a quiénes? ¿Quiénes son los actores? Bueno, la fuerza pública, con todas sus policías, por ejemplo, Servicio Nacional de Guardacostas o Policía de Fronteras, el MINAE, los inspectores del MINAE son actores importantes, las municipalidades y el organismo de investigación judicial. Entonces, lo que se quiere con las políticas es que empoderar a estos actores para que no esperen a tomar medidas, a judicializar un caso para paralizar una obra que está afectando el medio ambiente. Es decir, ellos pueden imponer su autoridad, las municipalidades tienen potestades importantísimas para paralizar hasta para demoler una obra que está invadiendo, por ejemplo, un manglar o un humedal o un bosque. Entonces, la idea es empoderarlas, que no dependan tanto de la fiscalía, es decir, que no dependan de una llamada si ya ellos saben hacer su trabajo. Y para eso fue que las políticas contienen un manual de denuncia y de cómo proceder. No se esperen a una llamada telefónica para que un fiscal les dé luz verde para paralizar un proyecto y para denunciarlo. En cuanto a las dimensiones de las políticas, bueno, como vos decís, existe una matriz que analiza cada delito. Entonces, en las diferentes columnas se analiza el delito, lo que el delito protege, la prueba que yo puedo recopilar para demostrar ese delito, que a veces puede ser tan sencilla como una fotografía o como mi testimonio, es decir, el testimonio de la ciudadanía, a veces es mejor hasta que un peritaje, ¿verdad? Entonces, contiene esa matriz de delitos, medidas alternas, ahí la ciudadanía puede saber qué puedo yo ofrecer si cometí un delito para repararlo y que esa reparación sea aceptada en los tribunales. En fin, cómo hacer más eficientes las pericias. Muchas veces no es necesaria una pericia, ¿verdad? Por ejemplo, si se vierte aguas negras a un río, no es necesario hacerle una pericia a las aguas negras, ¿verdad? O las empresas que no tienen permiso para contaminar, no es necesario hacerles una pericia que diga los parámetros de contaminación, es decir, el DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, las grasas, los aceites, los sólidos suspendidos, porque sencillamente no tienen permiso. Entonces, con solo que lance una sustancia a los ríos, ya ahí por prueba, por fotografías o por prueba testimonial, se logra acreditar el delito. Básicamente estas son las dimensiones, algunas de las dimensiones más importantes. Bueno, tiene una parte de medidas cautelares, es decir, se está haciendo una campaña agresiva y se está haciendo, la fiscala general está siendo muy estricta en cuanto a que los fiscales no deben posponer medidas cautelares. Como te decía, no hay necesidad de terminar una investigación que a veces puede ser muy compleja para pedir medidas cautelares oportunas. Entonces, en esta matriz se les solicita a los fiscales estar actualizando las medidas cautelares de los casos que tienen bajo su conocimiento. Ellos tienen que decir por qué procede o no procede una medida cautelar. Muchas veces no procede. Por ejemplo, se cortó un árbol, ahí no hay nada que hacer. Es decir, ya el árbol se cortó y ya el daño se consumó. Pero, por ejemplo, están cortando un bosque, bueno, eso inmediatamente hay que paralizarlo. Están drenando un humedal, esto hay que paralizarlo inmediatamente porque son situaciones más complejas y el daño eventualmente va a ser irreparable. Entonces, que a una persona que interponga una denuncia sepa que no solo se le va a dar cauce a su denuncia, sino que inmediatamente esa persona tiene que ver resultados. En el medio ambiente, porque como te decía, una característica del delito ambiental es prevenir, prevenir y prevenir. Don Diego, quería hacerle una consulta sobre derecho ambiental que va un poco justamente
tomo un poco este tema con lo que estábamos cerrando esta parte sobre denuncias, que a veces son dos conceptos que están presentes y quería consultarle a nivel, digamos, de la parte jurídica de Costa Rica y demás, digamos, cómo se utilizan o si no se utilizan, etcétera, que es uno que se llama carga dinámica de la prueba y otro inversión de la carga de la prueba, que normalmente se relaciona mucho con el derecho ambiental y quería consultarle justamente por todo el tema de denuncias y porque a veces está presente. Digamos, ¿qué Claro. figura tiene en Costa Rica? Bueno, vamos a ver, en materia penal, la carga de la prueba sin ninguna duda le corresponde al Ministerio Público. Es decir, totalmente el fiscal que acuse a una persona, ¿por qué? Porque es una conducta muy grave y las consecuencias son de cárcel. Entonces, todos los elementos del delito y de la conducta yo se las tengo que demostrar a la persona que estoy acusando. Ahí no hay ninguna duda porque hay garantías, es decir, un derecho penal es casi que la base de la democracia, porque de lo contrario, en un régimen dictatorial o de facto, sencillamente te acusan porque sos opositor al gobierno y te pueden condenar por cualquier delito, ¿verdad? Entonces esas son garantías que son intransigibles. El debido proceso, la presunción de inocencia, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, etcétera. Sin embargo, en materia penal existe el principio de indubio pro natura, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener cuidado porque este principio en materia administrativa, es decir, yo puedo totalmente, ahí más bien la carga de la prueba se invierte, más bien es el particular que quiere tener acceso a los recursos ambientales, es el que tiene que demostrar que el daño va a ser manejable, sostenible. ¿Qué pasa con la materia penal ambiental, con los delitos ambientales? Bueno, sí, no es que no exista, se tiene que respetar, como le dije, la presunción de inocencia y la carga de la prueba, pero se tiene en los delitos, en la construcción de los tipos penales, y por eso le decía que no hay que hacer inalcanzables los requisitos de los delitos ambientales. Son sencillos y se pueden demostrar por cualquier medio de prueba, incluso hasta prueba testimonial, sin necesidad de dictámenes periciales. Pero en la construcción de los tipos penales se aplica el principio indubio pro natura. ¿Por qué? Porque si se sanciona a quien invada un área de protección o conservación, yo únicamente tengo que demostrar como fiscal que la obra que construyó esa persona que estoy acusando está dentro del área de protección. Es decir, está dentro de los 10 metros del río, está dentro de un área silvestre protegida, de un parque nacional, etcétera. Pero no le tengo que demostrar, por decirlo así, no le tengo que demostrar el daño ambiental, sino que está presunto. Entonces ahí es donde el principio de indubio pro natura es donde se aplica en la construcción de los tipos penales. Entonces, acreditándole yo el delito, no es necesario, y la carga de la prueba no es mía, no es del fiscal o de la persona fiscal para acreditar ese daño ambiental. Muchas gracias, te lo digo por esa aclaración, porque siempre son dos conceptos que a veces cuestan mucho, digamos, comprenderlos y se utilizan mucho y no se tiene como un criterio como el que usted nos acaba de exponer para poder interpretarlos cuando surgen. Tal vez justamente porque la mayoría de las personas que posiblemente nos vayan a ver, digamos, sean ciudadanos, ciudadanas con las cuales trabajamos y demás desde la universidad, ya usted se ha referido en varias ocasiones, pero tal vez si pudiera reforzar esta parte, ¿cuál es el papel que tiene la ciudadanía en esta política? Es importante. Y digamos, después de esa, ¿cuáles son los elementos? Porque creo que la denuncia es uno, digamos, pero con los cuales se pueden empoderar más de esta política de parte de la ciudadanía. Bueno, primero, como te decía, no ver tan ajenos los bienes ambientales, los recursos ambientales que pueden haber en su comunidad, verlos de una manera más cercana, es decir, realizar educación ambiental, eso es lo que hace la política,
que la persona se identifique con el ambiente, que no vea el ambiente como algo lejano, sino que es necesario para su vida y su calidad de vida. Es decir, que si un agua está contaminada, yo me voy a envenenar y voy a morir. O que si están aplicando plaguicidas, eso me va a afectar la salud y algún día, tal vez no a corto plazo, pero a mediano plazo yo voy a tener secuelas y mi familia va a tener enfermedades. Entonces, ver los recursos naturales como muy cercanos y verlo que también son recursos que puede ser que ahorita existan, pero que yo tengo que garantizarlo a mis hijas e hijos, que ellos van, eso es lo que se llama equidad intergeneracional, es decir, garantizarle a los que no han nacido que van a contar con esos recursos a la humanidad. Eso es importantísimo. También empoderarse de los servicios ambientales que brindan los recursos, ¿verdad? Bueno, que por ejemplo el bosque es necesario para tener biodiversidad, o sea que si yo quiero ver a la danta y que mis hijos puedan ver a la danta en su hábitat y no solo en un libro, en un futuro, bueno, que el bosque es necesario porque el bosque tiene una relación, o la danta, por ejemplo, tiene una relación, una simbiosis con el recurso de bosque, porque la danta, por ejemplo, tiene una digestión especial y puede comer ciertas semillas que ninguna otra especie puede digerir, y la danta las procesa en su aparato digestivo y puede dispersar especies que son importantísimas en un bosque, ¿verdad? Esto es importantísimo. El tema de que no le vendan a la ciudadanía ese tema de que los recursos, que primero tengo yo que comer a expensas de los recursos. No, el ambiente es un derecho humano y nada hago yo con utilizarlo a corto plazo si después la pérdida de ese recurso me va a traer graves consecuencias. Entonces yo siempre pongo el tema de un tiburón. ¿Cuánto vale un tiburón como producto cárnico? Es decir, como carne para consumo. Probablemente no tenga un valor muy alto, ¿verdad? Bueno, cualquiera podemos ver cuánto vale el kilo de pescado en una pescadería y cuánto pesa un tiburón. Bueno, yo le cuento a la gente que un tiburón, desde el punto de vista turístico, vale 60,000 colones al día. Es decir, esto es lo que produce un tiburón por visitación, porque el turista lo puede apreciar en su hábitat natural. Estos son como 700 y resto de 1,000 colones al año, y en 5 años un tiburón tiene un valor de 3,700,000 aproximadamente. Entonces, que la gente entienda ese valor que tienen nuestros recursos naturales. Poder tomar una foto, que un turista pueda tomar de lejos, por supuesto, porque es totalmente inadecuado interactuar. Y este es otro punto, hacerle ver a la ciudadanía, y esto es parte del empoderamiento que vos me preguntás, que no es aconsejable el ser humano no debería interactuar con la naturaleza, no debería mascotizar la fauna silvestre. Esto es totalmente dañino para el ambiente. La fauna tiene que estar en su lugar y el ser humano tiene que estar en su lugar para prevenir enfermedades de transmisión, etcétera, y para salvaguardar la vida silvestre. Entonces, que la persona entienda que un daño ambiental, aunque él no lo perciba, aunque se dé allá, yo vivo en San José y el daño ambiental se dé sobre el recurso hídrico en Punta Arenas o en la zona sur, este daño me va a implicar una pérdida en la pureza del aire que yo respiro, del agua que yo consumo. Entonces, si la gente se logra familiarizar con los recursos naturales, definitivamente va a estar más empoderada para denunciar inmediatamente, que sus denuncias sean oportunas y que sirva como testigo en los tribunales para poder evitar los daños ambientales, básicamente. Y para ello, pues tiene diferentes números, tiene esta plataforma citada, el 911, la línea 1192 del MINAE. Entonces, que no lo vamos a dejar sola a esta persona que se atreve a denunciar
un delito ambiental. La Fiscalía hizo una campaña donde más o menos les dijimos cuáles son los delitos de mayor importancia, de mayor relevancia: la tala ilegal, la mascotización de vida silvestre, en un lenguaje sencillo, de fácil comprensión, etcétera, para precisamente lograr participación ciudadana y lograr justicia ambiental. Y para hacer más transparente el acceso, el ejercicio del poder de denunciar. Yo les digo, justamente me pongo en línea con este último comentario que nos hacía, y resulta que a veces muchas personas tienen miedo de denunciar por muy diversas razones. Tal vez la principal es precisamente que pueda haber alguna acción por parte de la persona que fue denunciada, alguna reacción que tenga, ya sea violenta y demás. Otras también, tal vez por considerar en ese momento que no tiene una asesoría legal y que va a ser un proceso, digamos, sumamente largo y va a ser muy complicado para hacerlo. ¿Cuál ha sido la experiencia de la Fiscalía, digamos, con este tipo de escenarios, digamos, y especialmente tomando en consideración, digamos, estos 10 años y el momento actual? Bueno, no, definitivamente necesitamos protección para las personas que denuncian crímenes ambientales, porque realmente se ha convertido en una situación de riesgo, ¿verdad? Y con esto no quiero asustar ni desmotivar a la ciudadanía a denunciar, pero aquellas personas ambientalistas que dedican su vida, su tiempo, y que viven en la misma comunidad. Es que hay comunidades que tienen muchísima presión, tal vez en el gran área metropolitana no lo vemos, pero hay comunidades que todos los días, comunidades costeras, que todos los días los ambientalistas ven con preocupación cómo los humedales van desapareciendo, la zona marítima, los bosques van desapareciendo, y ellos viven ahí trabajan. Entonces, para estas personas ambientalistas, realmente sí debería ser necesaria una protección legal más rigurosa, ¿verdad? Para el delito ambiental, que no es de crimen organizado y que la persona no necesariamente vive en la comunidad, la Fiscalía pues le va a dar toda la asesoría, todo el acompañamiento necesario, y si es del caso la protección judicial y extrajudicial. Pero en realidad esa es la situación. Es decir, no te puedo discutir que en realidad es una situación de ser ambientalista hoy día, es una profesión de riesgosa, sobre todo porque ya no, como te digo, ya la gente no es tanto que aprovecha los recursos naturales ilegalmente por deporte o por diversión, no, ya existen intereses económicos muy fuertes que, y a costa de todos, porque nos transmiten ese daño a las demás personas, a la sociedad. Yo les digo, tal vez para ir terminando y poder dejar algunos enlaces por los cuales las personas que nos vean puedan ir conociendo a profundidad más esto, quería consultarle a nivel del Ministerio Público, de Fiscalía Ambiental. Ya nos ha mencionado algunos espacios en los cuales han trabajado, todas las entrevistas que ustedes realizan. Este mismo espacio es una muestra también de articulación y de difusión, las capacitaciones que han desarrollado. ¿Cuáles son los espacios que ha tenido, digamos, más allá, digamos, por decirlo de una manera, de la noticia de suceso, que normalmente cuando la ciudadanía, digamos, los vemos actuar de una manera, cuando exactamente embargan un lugar, etcétera, o hacen demás? ¿Cuáles son esos otros espacios de intercambio con la ciudadanía? Que ya usted nos ha comentado algunos, pero justamente para que aquellas personas que nos vean y tengan alguna inquietud, algún interés, puedan acercarse, puedan conocer más, justamente en este ámbito de los delitos ambientales. Bueno, la Fiscalía tiene una política de puertas abiertas. Nuestro número telefónico es 2247-9125. Cualquier persona que llame, que tenga una inquietud ambiental, la Fiscalía ha estado dispuesta a abrir ese canal. También incluso para no comprometer, como usted dice, la seguridad o la integridad de una persona que puede verse en peligro por un delito ambiental o que no tiene medios para trasladarse, la Fiscalía está dispuesta a investigar de oficio, sin necesidad de que esa persona denuncie, con solo que nos diga el lugar donde se está dando, por cualquier medio, a veces hasta en redes sociales,
y este ha sido un canal importantísimo. Como le dije, nosotros tenemos un monitoreo constante de redes sociales y de noticias, y si vemos un delito ambiental denunciado en redes sociales, de oficio vamos a investigar. Básicamente este es el canal que hemos abierto, y esa es la actitud de la Fiscalía. También brindamos capacitación. Quien nos pida una capacitación la podemos coordinar con la Unidad de Capacitación y Supervisión a través de una organización no gubernamental, etcétera. Podemos seguirla, etcétera. También el tema de los chats. Hay muchos chats ahorita con plataformas que los ofrecen, ¿verdad? Entonces nosotros a veces o muchas veces monitoreamos esos chats donde las personas denuncian delitos ambientales. Más bien, muchas gracias, don Luis Diego, por toda la conversación que tuvimos, por toda la información que nos dio. Va a ser de mucha utilidad, tanto para el observatorio como para aquellas personas que nos vean y demás. No sé si quieres cerrar con algún mensaje para aquellas personas que vean, principalmente con este escenario, de cara a esta década que estamos iniciando. Sí, bueno, quizás la preocupación de que efectivamente ya detrás de los delitos ambientales hay redes criminales. Entonces, estar muy alertas, la comunidad tiene que estar muy alerta a señales o a indicadores de que en su comunidad puede estar operando un grupo organizado de manera permanente para cometer delitos ambientales. Entonces, si vemos claros en los bosques, por ejemplo, un lugar que yo lo conocía como tupido de árboles, y empiezo a ver claros en el bosque, esto es una situación alarmante que se debe poner especial atención. Esos tours de vida silvestre que se ofrecen para interactuar con monos o con perezosos, etcétera. Esto es comercializar con vida silvestre, muchas veces al amparo de sitios de manejo que tienen permiso, pero que es solo una fachada. Es una sociedad que es una fachada para trasegar vida silvestre. Todo esto son indicadores. La riqueza de los funcionarios públicos que administran recursos naturales. Y yo le pido a la comunidad que ya no le baje el perfil al funcionario que otorga permisos. Un permiso para aprovechar un bosque o para una concesión en la zona marítimo terrestre, para aprovechar un terreno, no es como ir a sacar la licencia. En realidad casi que son personas que son jueces porque están administrando recursos naturales. Entonces el funcionario público velar porque no se haga muy amigo o no tenga relaciones indebidas donde pueda favorecer o influenciar a favor de una persona o de un empresario o empresaria que quiera explotar ilegalmente recursos naturales. Ser muy estrictos con nuestras personas funcionarias públicas en las municipalidades, en el MINAE. Vivimos en una época de la era digital, entonces realmente hay mucha herramienta de denuncia y para detectar criminalidad organizada, porque desgraciadamente nuestro país, como le dije, hoy día es un banco de territorio, de tierras para muchas empresas agroindustriales, es un banco de biodiversidad, de maderas, etcétera. Entonces debemos defender toda esa riqueza natural que nuestros antepasados han defendido, y no caer en discursos de que la pobreza, que vamos a salir de la pobreza explotando los recursos naturales, porque esto más bien nos va a llevar nos va a mejorar nuestra calidad de vida, y probablemente todos estos dineros no van a quedar en Costa Rica, sino que van a salir del país para que personas egoístas, inescrupulosas, se enriquezcan a costa del ambiente. Pero les digo, muchas gracias. Tomamos nota de todas estas observaciones y advertencias que nos hace para poder seguir trabajando y seguir adelante con esta labor tan importante como es el cuidado, digamos, de nuestro medio ambiente. Muy agradecidos, y como decimos por acá, hasta la próxima. Esperamos poder volver a contar con usted en algún momento. Muchísimas gracias. A la orden. Muy amable por la entrevista. A usted.